Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No había entrado la música. ¿Cómo va el día? ¿Cómo va este domingo? Ya sabéis que los domingos traemos esa píldora de emprendimiento, esa historia que nos habla y nos recuerda principios del emprendimiento. Y bueno, hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de una historia que me ha sucedido a mí realmente, que me pasó hace muchísimos años cuando yo era pequeño y que me ayudó a aprender una lección básica de esto del emprendimiento, que yo te la traslado. ¿Qué te vale? Bien, ¿que no? Pues busca tú tus propias respuestas. Pero a mí la verdad es que siempre que se me plantea estos temas, pues me acuerdo de aquella historia. Y esta historia tiene que ver con la formación sin experiencia. Y es que esta semana, en una de las secciones, hemos estado hablando, en la parte de guerrilleros del emprendimiento, hemos hablado de esas capacidades o cualidades que tiene que tener un buen guerrillero del emprendimiento, y hablábamos de esa actitud emprendedora y cómo la podíamos trabajar y cómo la podíamos entrenar, y hablábamos precisamente de hacer emprendimiento de salón, que podíamos preparar emprendimientos aunque no los pusiéramos en marcha, porque eso nos iba a ayudar a preparar nuestra mente para tener esa actitud emprendedora. Eso es así, pero también hablábamos ese día de que, ojo, hay que poner en marcha, hay que tener experiencias reales, hay que contrastar todo eso que tenemos en la cabeza o todo eso que escribimos en un plan de empresa, hay que contrastarlo con la realidad, con las cosas que pasan de verdad. Y bueno, pues es ahí donde es importante que hayas tenido esa formación, pero donde es fundamental estar aplicando cuanto antes esa formación que has adquirido para hacer, que es lo importante de todo esto, es no quedarnos en, oye, no, es que no voy a poner en marcha un emprendimiento hasta que no sepa esto, hasta que no tenga esto, porque entonces nunca pondrás en marcha un proyecto de emprendimiento. Pero vamos con la historia, que yo creo que bueno, igual que a mí me ha servido para interiorizar este concepto, seguramente a ti también te sirva. ¿Y de qué va la historia? Bueno, la historia va de un chaval de 12, 13 años que en el colegio acudía a un deporte extraescolar fuera del horario del colegio, que en este caso era el judo. Yo era muy pequeñito cuando empecé en judo y la verdad es que la gran mayoría de los niños que había en la clase eran un poquito mayores. Yo fui pasando curso a curso, fui aprendiendo y bueno, pues poco a poco me convertí en lo que podríamos llamar la mascota allí del colegio en el tema del judo, porque bueno, pues estaba siempre con gente mayor y le echaba muchas horas y me gustaba mucho el deporte y quería aprender y bueno, pues eso hice. Y bueno, poco a poco fui cogiendo un nivel bueno en este deporte y bueno, como tenía pocos años, había muchas cosas del deporte que no se me permitían hacer. Y bueno, que no estaban adaptadas para mi edad, que yo las aprendía porque las veía, pero luego cuando uno tenía que poner esto en marcha en una competición, pues no podía utilizar. Os cuento esta parte porque sí que es verdad que bueno, parte de lo que pasó tiene que ver con técnicas que yo conocía, que normalmente pues a niños tan pequeños no se les enseñan, pero que yo, de estar tanto allí en el gimnasio y compartir tantas clases con gente mayor, pues fui aprendiendo. Bueno, yo tenía un buen nivel en esto de judo, se me daba bastante bien. Ya os contaré otro día, pero
también el judo me sirvió para otras cosas que ahora utilizo en el emprendimiento. Por ejemplo, me enseñó que hay que aprender a caer. En judo lo primero que te enseñan durante muchísimo tiempo es aprender a caer. Y estás continuamente entrenando las caídas. ¿Por qué? Pues porque igual que en el emprendimiento, en el judo vas a caer muchas más veces de las que no. Y tienes que aprender a que cuando caigas pues te puedas levantar rápidamente, porque, bueno, pues esa caída la tienes más o menos interiorizada y no va a ser un desastre total para todo el combate. Simplemente caerás y te volverás a levantar. Bueno, pues lo mismo que buscamos con el emprendimiento y el emprendimiento. Pero esta no es la historia que te quiero contar, la de aprender a caer. La historia es que yo recibí toda esa formación, estaba haciendo, como en el emprendimiento de salón, estaba haciendo ese judo de salón y, bueno, pues un verano fuimos al pueblo, como cada verano, y el grupo de amigos, con mi hermana, mis dos hermanas, allí jugando en la plaza del pueblo, y de repente pues vino un chaval un poquito mayor que nosotros y, bueno, pues empezó a molestar, vamos a decirlo así, a mi hermana mayor, y, bueno, ya la cosa como que se tensó un poco, no la dejaba pasar, y, bueno, pues allí llegó el hermano mayor, que yo creo que en aquel entonces pues tendría 11, 12 años, y, bueno, pues ¿no? A defender a mi hermana, que es una cosa que los hermanos mayores tenemos muy a gala. Y la verdad es que, bueno, pues no sé cómo pasó exactamente, pero la verdad es que nos encaramos y, bueno, ya sabes, esos reflejos musculares, toda esa formación que yo había recibido en judo, pues fueron segundos en los que, bueno, pues él intentó pegarme un puñetazo y, bueno, pues lo conseguí inmovilizar en el suelo completamente. Lo tenía absolutamente inmovilizado, con una técnica además que, como os decía, se aprendía un poquito más adelante, pero que estaba completamente, era completamente imposible que pudiera librarse de esa llave y de esa inmovilización en el suelo, que además me permitía pues luxar el brazo, que es lo que os digo que son cosas que no se hacen hasta determinada edad, con lo que lo tenía absolutamente controlado. Ya os digo, era un niño pues 2 o 3 años mayor que nosotros, más grande, pero inmovilizado en el suelo no había manera, yo eso sí lo sabía, no había manera de que él se pudiera zafar de esa llave. Y, bueno, pues tenía la situación, o eso creía yo, controlada. Bueno, a partir de ese momento empezaron a pasar muchas cosas y ahí es donde realmente me di cuenta de que la formación estaba muy bien. De hecho, la formación en judo me había permitido primero esquivar el golpe y después, con una llave de judo, tirar a esa persona al suelo e inmovilizarla para que no pudiera volver a pegarme. Esa era la parte de la formación, pero ahí es cuando comprendí que del emprendimiento de salón o de esa pelea de salón en un tatami, en un gimnasio, a la calle, a la verdad de todas estas cosas, pues hay muchísima distancia. Y te voy a contar qué es lo que pasó a partir de ese momento, que yo lo tenía en el suelo, completamente inmovilizado. Y, bueno, pero antes vamos con nuestro sponsor, que ya sabéis que nos debemos a nuestros sponsors. En este caso vamos a hablar de Anerea, esa asociación de nuevas empresas, emprendedores, autónomos, roamers, en la que te puedes asociar. Vas a recibir el asesoramiento que necesites, te van a ayudar con el tema de la formación, con el networking y, sobre todo, te van a acompañar por este viaje tan solitario que viene a ser el emprendimiento. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Así que ya sabéis, amigos, Anerea es ese socio que tienes que tener en tu proyecto de emprendimiento, esa asociación en la que vas a estar rodeado de otros emprendedores, que eso siempre ayuda y siempre, bueno, pues da esa compañía que se necesita cuando se emprende. Ya sabéis que el emprendimiento pues te deja un poco aislado, un poco solo en la aventura.
Y bueno, pues con otros empresarios, con otros emprendedores vas a tener siempre esa comunicación mucho más directa. Además de todo lo que te ofrecen, el asesoramiento, formación, etcétera, etcétera. Así que ya sabes, asóciate a Nerea. Y seguimos con lo que te estaba contando, con esa pelea de chavales de 11 años. Ya os digo, en la plaza de mi pueblo, en verano, una persona de unos años más que yo, mucho más grande, bueno, más hecho. Yo pues tendría 11, 12 años. Y bueno, pues empezó a meterse con mi hermana, no la dejaba pasar. Bueno, total, que yo fui a decirle algo. Directamente nos enfrentamos y sí que es verdad que toda esa formación que yo había recibido en judo me permitió evitar ese puñetazo que venía, hacerle una llave de judo, tirarlo al suelo e inmovilizarle. Y yo allí lo tenía inmovilizado, sabía que él no iba a poder escaparse de esa inmovilización, pero lo que yo no sabía es que eso no era suficiente. ¿Qué es lo que pasó a partir de ese momento? Bueno, pues lo que salió por la boca de aquella persona, de aquel chaval, que luego, bueno, nos hemos visto muchas veces en el pueblo y no hay ningún problema, ya sabes, cosas de niños. Lo que salió por su boca, yo no estaba preparado para eso. Yo no tenía la experiencia suficiente como para aguantar eso. Y lo que empezó a decirme que me iba a hacer cuando le soltara, las consecuencias que aquello iba a tener, cómo me iba... Bueno, pues pensaréis que es increíble, pero no. Llegó un momento en el que del miedo que tenía de lo que me iba a hacer cuando le soltara, le solté. Y sí, claro, en cuanto lo solté, me cayeron palos hasta en el carnet de identidad. Y bueno, gracias a que en ese momento pasaba un tío mío que venía con el tractor del campo y tal, y vio la pelea y no sé qué, pues ya me sacó de allí y ya está. Y ya os digo que luego nos hemos seguido encontrando por ahí sin ningún problema. Pero ahí me di cuenta de una cosa importante. Yo tenía los conocimientos, sabía la técnica, la había practicado. De hecho, tenía esa memoria muscular que me permitió rápidamente zafarme de un puñetazo, llave de judo, inmovilización, que fue casi como instintivo, instantáneo, no tuve que pensarlo. Pero claro, lo que no estaba preparado era para ponerlo en marcha en una situación real, en un conflicto real. Y claro, cuando el conflicto es real, pues pasan cosas reales y bueno, pues todo ese miedo que fue capaz de meter en mi cabeza con lo que me estaba diciendo hizo que finalmente lo soltara y que al soltarlo pues perdiera completamente el control de aquella situación. Así que esta aventurilla de cuando era niño me ha servido siempre para darme cuenta de que es importante que estemos formados, es importante que trabajemos nuestra mente para reaccionar de la manera correcta ante cualquier imprevisto, es importante que trabajemos nuestra mente para emprender, sí, es importante. Pero al final la experiencia es un grado. Hay que tener experiencia en todas estas cosas para, bueno, pues poder de alguna manera sobrevivir a la realidad. También es verdad que si yo no hubiera tenido esos conocimientos, pues seguramente me hubiera llevado el puñetazo nada más empezar y luego el resto de palos. Pero bueno, el conocimiento me sirvió, pero me sirvió hasta cierto punto. Así que yo siempre os voy a recomendar que estéis continuamente en formación, que estéis adquiriendo todos los conocimientos que podáis para esto del emprendimiento, que tengáis esa curiosidad innata por descubrir cosas nuevas y por añadirlas a vuestra mochila. Pero ojo, es muy importante que hagáis algo con esos conocimientos, que los pongáis en marcha. No quiero decir que cuando estáis aprendiendo judo os peguéis de verdad. No, vamos a cogerlo como idea para el tema del emprendimiento. El judo es un deporte, no es para pelearse y lo que sí, que todo eso que aprendáis en el emprendimiento, cuanto antes lo pongáis en marcha. Porque todas esas cosas que van a pasar en la realidad, en todo lo que es emprendimiento de salón o aprendimiento, ¿no? Estar aprendiendo, como estamos en este podcast, estamos aprendiendo a emprender, pues está muy bien, es una teoría, pero donde de verdad vais a conseguir un conocimiento muy útil es en la aplicación de esa formación. También os digo, la formación como mejor se retiene es con una aplicación directa,
Por eso cuando durante todos esos años de formación en el colegio habéis estudiado cosas que no habéis aplicado nunca, pues o que no habéis aplicado en ese momento, cuando las tenéis que aplicar, pues ya no os acordáis. ¿Por qué? Pues porque no le habéis dado una utilidad concreta. Si nosotros adquirimos un conocimiento y hacemos, lo ponemos en marcha, lo experimentamos, vemos hasta dónde puede llegar y cómo lo tenemos que ir programando para que funcione lo mejor posible, pues en ese momento sí que estaremos interiorizando esa formación que hemos recibido. Si no, en muchos casos, pues será una formación teórica que según viene, se va. Y si no la aplicamos y no la trabajamos, pues no se quedará con nosotros y en el fondo pues no nos habrá servido para lo que realmente nos podía haber servido. Por eso, aprendimiento, aprender a emprender, perfecto, pero tenemos que ir aplicando todas estas cosas que aprendemos para que, bueno, pues se integren dentro de nosotros, pasen a formar parte de lo que realmente somos y cómo afrontamos los problemas y en este caso los proyectos de emprendimiento. Y bueno, pues eso es lo que yo aprendí con esta historia que os cuento. Esto me pasó realmente y bueno, pues lo que saqué de todo esto fue precisamente eso. Está muy bien la formación, está muy bien toda esa preparación que podamos hacer para ponernos en marcha, pero hasta que no te pongas en marcha no vas a estar en directo y no vas a encontrar otros problemas que solo encontrarás cuando estés en marcha y que solo resolverás con esa experiencia, con ese know-how que irás adquiriendo con tu propia experiencia. Y te voy a decir lo que te digo todos los días. Ha llegado el fin de este podcast. Yo estaría aquí hasta mañana, pero es verdad que hay que hacer otras cosas y hoy domingo, pues imagínate. Así que te voy a decir lo de siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.